digo que somos más que las feminazis que había hoy en la Dato. Así que vamos ganando. Eso para empezar. Y después que 4 por 100 ciudades, pues ya hay unos cuantos. Hay muchas ciudades. Ha sido emocionante organizar Alumbra la Vida este año. Porque me llamaba una presa política de Bolivia que quería hacerlo allí, la única convocatoria que hay en Bolivia. Nos llamaba una única convocatoria en Colombia, que tenía muchos problemas para convocar también. Se ha hecho por primera vez en Estados Unidos, en varias ciudades de Estados Unidos, con nuestra Mayra Rodríguez, exdirectora de una abortorio de Plan Parenthood. Que son todos más altos y bueno, ha sido realmente emocionante. Ciudades que se iban sumando el día de ayer, el día de hoy, que querían hacer también, pues eso, unos cuantos amigos acompañar. Mirad, a mí me dijo una vez una gran defensora de la vida, que era y que es Gado Joya, dice: sean los que sean, tú tienes que estar allí ese día, firme, sin irte, pase lo que pase, vayan muchos o vayan pocos, porque estás acompañando a esos niños que nadie les va a acompañar, que mueren solos, mueren triturados. Y además queremos acompañar también hoy a todos esos niños que le roban el alma, que son sexualizados, que son adoctrinados. Por eso hemos querido decir: los niños son sagrados, y ponernos en comunión con esa gran ola, con esa corriente de defensa de la infancia que también Eduardo Verástegui ha promocionado tanto, ¿no?, en estos últimos meses. Así que nada más, daros las gracias por venir, porque sois unos valientes y habéis salido de vuestra comodidad para estar aquí hoy. Darle las gracias a Sandra y a su equipo que ha estado aquí. Dinos algo, Sandra. Encantada, claro. Sabía yo que me hacía. Bueno, pues nada, yo encantada de estar aquí luchando, pues. Es que estoy con la boca. Nada, encantada de estar aquí, sobre todo con esta motivación que es luchar por la vida, que no es ni más ni menos que tan importante, ¿no? Así que nada, muy agradecida de que hayáis venido todos, de verdad, de corazón. Y porque esto quiere decir que este mensaje se multiplica. Y nada, pues el año que viene, si Dios quiere, repetimos. Y nada, muchas gracias por venir. Bueno, vamos a proceder a leer el manifiesto lo primero, y después intervendrán explicando un poquito este sentido tanto María como Curro, ¿no? Así que te pongo yo. Nos reunimos en todas las partes del mundo hispano para alumbrar la vida humana. De un lado al otro del océano nos une en este 28 de diciembre una corriente de vida cimentada en los valores del cristianismo. No podemos ni queremos pasar por alto que nuestra concepción de la vida humana está fundamentada en Jesucristo, del que celebramos su nacimiento en estos días. Afirmamos la enorme dignidad de la vida humana en este día en que celebramos los santos inocentes, los niños que fueron asesinados a manos de Herodes. Cada vida humana que surge es una luz que se enciende en el mundo, una explosión de luz que se produce cuando en el momento de la fecundación da inicio un nuevo ser humano único, sagrado. Los niños son sagrados, pero estos niños están en una situación de grave riesgo en el útero de las propias madres, que deberían ser un santuario inexpugnable, y grandes poderes, los Herodes actuales, quieren eliminarlos, primero en su cuerpo, o bien, posteriormente, apropiarse de su alma.
y los gobiernos no les protegen. Sí, la humanidad en su conjunto se suicida paulatinamente, pero cada día nos vamos haciendo más conscientes, tanto de las secuelas trágicas del aborto como también del pernicioso adoctrinamiento y de la infame sexualización de los inocentes. En este año de 2023, algunos gobiernos y miembros de la sociedad civil han comenzado a proteger a los niños. Se han ganado algunas batallas, pero en otras partes aumenta la presión sobre las familias y se expande la cultura de la muerte. El aborto oscurece la conciencia personal y social, atrapa las conciencias. El niño que ha logrado nacer sigue estando perseguido por Herodes. La confusión ideológica que impera rodeará a estos niños y jóvenes, a sus padres y profesores, y los imperativos de la ideología de género tratarán de imponerse por leyes y por emociones inoculadas en los medios. Pero las tramas del crimen buscan también a los niños para encerrarlos en las cárceles de la explotación sexual, la pornografía y la pederastia. Nuestras luces se encienden también por todos esos niños que son arrancados de sus familias, para hacerlos carne del vicio y del delito, como hemos visto en la comprometida película de Eduardo Verástegui, Sound of the Freedom, que a todos nos ha conmovido. Por todos estos motivos, cada luz que portamos lleva los nombres de muchos niños, a los que la maquinaria depredadora del aborto ha dejado sin vida, y a los que las ideologías y las leyes han dejado sin alma. 98.316 vidas sesgadas en 2023. Nuestras lámparas encendidas representan la voluntad decidida de velar por la vida y la integridad de nuestros hijos, que son sagrados, porque los hemos recibido como un don del Creador y nos sentimos responsables de alumbrar sus vidas y sus mentes. Queremos seguir colocando en el debate público la masacre de los niños en el seno materno, junto a la utilización ideológica o sexual de los menores. No cejaremos hasta revertir definitivamente las leyes que amparan a la cultura de la muerte y las que validan el adoctrinamiento y la sexualización de la infancia y de la adolescencia. Ahora, hoy, este 28 de diciembre de 2023, nos conjuramos para que, como suele decir Mayra Rodríguez, un día el aborto sea impensable. Y levantamos las manos en señal de la inocencia, diciendo fuerte y claro al mundo entero: a un niño no se le aborta, a un niño no se le sexualiza, a un niño no se le adoctrina. Los niños son sagrados. Bueno, deciros que este acto, muchas gracias, Fátima. Yo sabía que había que poner una maestra que leyera bien. Deciros que hay prácticamente todas las asociaciones pro vida. Si no están aquí es porque no se han enterado. Más Vida, Más Familia, la Agencia Católica de Noticias de México, Actúa Familia, Argentina, Ecuador, Actúa Hispanidad, Citizen Go, Vida Salvador, Asociación Nuestra Señora del Cielo, Damas Celeste, Dimensión Vida, Tijuana, Fundación de Desarrollo Social e Integración del Ecuador, de Guayaquil, en España, Actúa Familia, Rescatadores a la Madrileña, Asociación de Familias Numerosas de Madrid, Federación Española de Asociaciones Provida, Asociación Provida de Mairena del Alcor, especialmente Cristianos en Democracia, Derecho a Vivir, Fundación de Abogados Cristianos Enraizados, Fundación Familias Numerosas de Madrid, que ya lo he dicho, y otras muchas que me llegan continuamente y que son realmente las que están detrás de todo esto y trabajando todo el año. Así que yo creo que le debemos de dar un aplauso a estas asociaciones que están verdaderamente en contacto con las madres, con los niños. Bueno, y ahora María Herrera, que nos viene expresamente del otro lado del charco a decirnos algo.
Buenas noches, muchísimas gracias a los asistentes, gracias Pedro y a tu familia por siempre estar al frente de estas batallas tan importantes, ¿no? La primera, la vida, sí, la vida no existe absolutamente ningún otro derecho. Vengo desde Estados Unidos, Pedro me decía que hiciera una reflexión breve de los avances y retrocesos en materia de defensa del derecho a la vida, de defensa de los derechos de los niños, sobre todo en lo que ha sido el adoctrinamiento, la hipersexualización, la trata de menores, y una reflexión conjunta, ¿no? Este año 2023 que ahora culmina, en Estados Unidos hemos visto cómo los diferentes estados han pasado muchísima legislación, tanto en materia pro vida como en materia muy dañina contra los derechos de la familia y de los niños no nacidos. En Florida, donde yo resido, gracias a Dios, tenemos un gobernador que ha luchado muchísimo y se ha reducido el aborto a 5 semanas, se ha pasado una ley del latido fetal. Y bueno, en Florida, en Texas, donde trabajo, hay muchísimos grupos pro vida que se han encargado de llevar este mensaje que hoy defiende aquí Pedro y todos los que estamos presentes, para hacerle entender a los jóvenes y a las familias que los derechos de los más vulnerables no es intocable. Y con eso agradecemos muchísimo a los legisladores, a los congresistas, a los líderes pro vida en Estados Unidos, pero también en toda Hispanoamérica, donde ahora mismo se está librando una batalla en contra no solo de toda la izquierda, de todos los líderes internacionales que quieren acabar con la familia, sino incluso del propio gobierno estadounidense, que derogando las políticas de Mexico City se ha dispuesto y ha financiado directamente a países donde el 99% de los ciudadanos apoyan el derecho a la vida y están en contra del aborto. Estamos hablando de los casos de El Salvador, República Dominicana, Perú. Van por ellos, van por Argentina, van por Ecuador, van por todos aquellos nuestros hermanos hispanoamericanos que están más unidos que nunca en defender derechos fundamentales. En cuanto al adoctrinamiento sexual, también en Estados Unidos tenemos, gracias a Dios, gobernadores como Ron DeSantis, Greg Abbott, Ron DeSantis en Florida, que ha pasado la mayor legislación en la historia para concientizar a los padres de que tienen derechos, que tienen que ejercerlos, y sobre todo controlar la introducción del adoctrinamiento sexual en las escuelas primarias y secundarias, inclusive en las universidades, donde él personalmente se ha encargado de prohibir los libros que adoctrinan sexualmente a los niños. Y que hablar del tema migratorio, gracias a Eduardo Verástico y su proyecto en México, pero sobre todo también de todos los que estamos al frente y conocemos perfectamente lo que está pasando en todo el continente americano. Sabemos que en Estados Unidos, gracias a esta nefasta administración, hay 85.000 niños perdidos. Hay más niños perdidos en los Estados Unidos que en México, primer país de explotación sexual de menores. Con esta administración se han dado entrada a contrabandistas de personas, traficantes de seres humanos y explotadores de menores que entran por la frontera sur de México a Estados Unidos con estos niños a los que ellos llaman sus hijos y que ni siquiera le hacen una prueba de ADN, como bien dijo Donald Trump y dicen todos los líderes pro vida y defensores de la familia. Estos niños nunca se demuestra que son hijos y que pertenecen a esta familia. Por lo tanto, estos menores son explotados, acaban en bases militares, en orfanatos, y son adoptados, vendidos y sexualizados y explotados por estas personas que no tienen ningún tipo de remordimiento. Por lo tanto, el día hoy de los Santos Inocentes pedimos y rogamos porque se concientice más a la sociedad, se ayude, y también aquí en España, donde veníamos diciendo que se producen más de 100.000 abortos al año. Solo para dejarles con este detalle, en Estados Unidos, en los primeros 6 meses del 2023 se abortaron más de 500.000 de niños. Cuando nos hablan a nosotros de la importancia de defender la vida, del peligro de las armas, les respondemos que hay que 10.000 personas, 70.000 personas que son víctimas en todo el año de la violencia con armas en Estados Unidos. Más de 500.000 en 6 meses son abortados niños asesinados en el vientre materno. Es inaceptable, como dice Mayra Rodríguez, ojalá que un día el aborto sea algo que no sea aceptado y que sea impensable. Gracias. Muchas gracias a los que estáis esta tarde aquí. No somos muchos, como no será ya no se escucha. visible.
sin embargo yo creo que somos la inmensa que sonaba la batería. del resto de Israel. Yo creo que ya no... Estamos salvando hoy la dignidad de la sociedad española en este acto y en otros parecidos que se celebran en muchas ciudades. Como parece claro, yo creo que no está activado. No tiene batería, yo creo. Sí, está activado. Pues sí, estaba sonando. Y es que acercarle mucho, te tienes que acercar. ahora mejor quizás. Sí. Decía que parece que de momento vamos perdiendo el partido, como demuestra, por ejemplo, la escasa representación hoy aquí. Ahora bien, vamos perdiendo el partido no porque no tengamos razón, tenemos la razón de nuestra parte, tenemos la genética de nuestra parte, la lógica, la embriología, la ciencia de nuestra parte. Insisto en lo de la ciencia porque quizás es lo único que discreparía un poco respecto al manifiesto que se ha leído antes, que se ha dicho que basamos nuestra defensa de la vida en Jesucristo. Muchos lo basaremos en Jesucristo, pero quien no crea en Jesucristo puede perfectamente participar de nuestra causa porque no es una causa religiosa. Al contrario, solo los partidarios de la cultura de la muerte lo que insisten en clasificarlo como una causa religiosa para así poder alegar que no debemos imponer nuestra fe religiosa a los demás, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la religión, o no solo con la religión, tiene que ver con la ciencia, con la lógica y con la dignidad humana. No dudemos un momento en que tenemos la razón por el hecho de que seamos pocos, y en cambio los partidarios del aborto, la causa pro aborto se basa en una montaña de mentiras y de autoengaños. Eso sí, los que estamos en esto debemos tener siempre muy afilados los argumentos para saber desmontar las falacias de nuestros enemigos, ¿no? Entonces, ya que Pedro me ofrece unos minutos, voy a ocuparme de algunas de esas falacias. La primera de ellas es la falacia de que el aborto es inevitable, la tesis según la cual cierto porcentaje de mujeres, en cualquier caso, van a intentar abortar, tanto si el aborto es legal como si es ilegal. Esto es mentira. La estadística histórica demuestra que el hecho de que el aborto esté o no permitido tiene un impacto enorme en el número efectivo de abortos. Y allí donde el aborto está prohibido, el número de abortos va a descender enormemente y viceversa. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de Roe vs. Wade, antes de la sentencia del Tribunal Supremo del año 73, que obligó a legalizar el aborto en todos los estados, se estima que se practicaban unos 100.000 abortos ilegales al año. Después de Roe vs. Wade, esa cifra se disparó hasta 1,5 millones de abortos anuales, y se disparó por 15. La legalización del aborto dispara por 15 el número real de abortos. Y viceversa, en Polonia, donde se aprobó una regulación muy restrictiva en 1993, el número anual de abortos bajó desde los 60.000 al año. En los años 70 había llegado a ser de 140.000, pero gracias a la predicación y a la influencia del Papa Juan Pablo II, ese número había bajado a 60.000 a finales de los 80. Pues bien, de 60.000, gracias a la prohibición, bajó a menos de 1.000 al año. Por tanto, el hecho de que el aborto esté prohibido o no sí que importa y sí que tiene un impacto. No es cierto que las mujeres vayan a intentar abortar en todo caso y que, por tanto, cuando es ilegal, esos abortos serán clandestinos, insalubres, por tanto peligrosos para las mujeres. La prohibición tiene un efecto disuasorio. A mujeres que estén dudando entre el aborto o la vida, la prohibición las va a empujar del lado de la vida. Esto en parte por temor a la sanción. Por cierto, no es imprescindible sancionar a las propias mujeres, se puede sancionar a los aborteros, como se hace en Polonia, y eso consigue el mismo efecto disuasorio, pero no creo que sea solo por temor a la sanción. También la ley tiene un efecto pedagógico. La ley es una educadora moral, como dijo Louis Brandeis, ¿no? Y allí donde el aborto está permitido, como la gente tiende a asociar lo legalmente permitido con lo moralmente correcto, allí donde se legalice el aborto tenderá a aumentar la aprobación social del aborto, y viceversa, allí donde se prohíba tenderá a disminuir. La segunda falacia que quería desmontar o ofrecer argumentos para desmontar es la que presenta el aborto como algo moderno, como un derecho, como libertad de la mujer, etc. Bien, esto es mentira, es decir, el derecho de la mujer sobre su cuerpo termina allí donde empieza el derecho de su hijo a la vida, pero aparte de este argumento lógico elemental, hay un argumento histórico que quizás es menos conocido. Si efectivamente el aborto es un derecho humano irrenunciable, pues bien, entonces tendríamos que homenajear a la Unión Soviética y a la Alemania nazi, es decir, los dos estados más aniquiladores de los derechos humanos en la historia reciente, como pioneras de este derecho humano, que fue la Unión Soviética en 1918 y la Alemania nazi a partir de 1939, donde se aprobó el aborto, se realizó el aborto por primera vez.
En la Unión Soviética tuvieron que dar marcha atrás en 1936, Stalin volvió a prohibir el aborto, no por razones morales, sino por razones demográficas. Se está produciendo una sangría demográfica tal, más de la mitad de los embarazos terminaban en aborto, que ya digo, por razones demográficas, Stalin lo volvió a ilegalizar. En cuanto a la Alemania nazi, no prohibía el aborto a las mujeres a las que consideraba seres humanos en sentido estricto, es decir, a las alemanas. Las alemanas, perdón, al contrario, las alemanas sí tenían prohibido el aborto. La Alemania nazi permitía el aborto para las consideradas infrahumanas, es decir, para las polacas, para las bielorrusas, para las judías, porque Hitler tenía miedo de la pujanza demográfica de esos pueblos. Hitler tenía proyectado esclavizarlos, someterlos totalmente al dominio alemán. Por tanto, para debilitarlos, para castigarles, se permitía el aborto. Entonces retengamos esta idea: si tú quieres someter a un pueblo, si quieres debilitarlo, si quieres esclavizarlo, incentiva el aborto en ese pueblo, porque eso te va a ayudar. La tercera falacia que tenemos que desmontar. Bueno, perdón. ¿Y qué ocurría mientras tanto? Mientras en la Alemania nazi, en la Unión Soviética, se permitía el aborto, en todos los estados legítimos, los estados democráticos, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, seguía prohibido, y siguió prohibido durante medio siglo más. En el Occidente democrático solo se legalizó el aborto en los años 70. Y esto en evidente conexión con la revolución sexual, con la revolución de las costumbres. Con la revolución sexual proliferaron mucho más, digamos, las relaciones efímeras, relaciones sin compromiso, de las cuales a veces resultan embarazos inesperados, inasumibles, entre comillas. Este es el verdadero trasfondo cultural de la aceptación social del aborto. Y la prueba de esto es que las mujeres casadas utilizan el aborto en mucha menor proporción que las solteras. De los abortos que se producen en España, solo un 23% es cometido por mujeres casadas. Es decir, un matrimonio, cuando se encuentra en un embarazo inesperado, pues tira para adelante, porque donde comen dos, comen tres. Otra cosa son las relaciones efímeras, libres, sin un compromiso estable de familia. Ahí sí, donde la aplicación del aborto. ¿Se oye o no? Porque si no se oye para otro rollo. Póntelo un poquito más para arriba. Si se lo pone un poquitín más arriba. Vale. Bueno, pues eso, ¿no? Entonces, la tercera falacia. La falacia según la cual la causa del aborto es la pobreza, la falta de recursos, etc. Esto no es así. Citaba María hace un momento el dato de que en El Salvador, Nicaragua, Honduras, etcétera, países que no nadan precisamente en la abundancia, el aborto es rechazado por la gran mayoría de la población. En cambio, ¿dónde son los países? ¿Cuáles son los países en los que el aborto goza de mayor aceptación? Pues los países más ricos del mundo. Si fuera verdad que la causa por la que se aborta es la pobreza, la falta de recursos, ¿cómo explicar que, por ejemplo, en los países escandinavos la tasa de aborto sea más del doble que la española? En España, que ya es muy alta, es 8 por 1000 mujeres al año. En Noruega, Suecia, etcétera, es entre 15 y 20 abortos por 1000 mujeres y año, más del doble que la tasa española. Ahora bien, Noruega, Suecia, etcétera, están entre los países más ricos del mundo y, sobre todo, tienen los estados del bienestar más potentes del mundo. Allí es donde hay más asistencia social, allí es donde las ayudas a la maternidad son más generosas. Sin embargo, las tasas de aborto son elevadísimas. Evidentemente, el aborto no tiene nada que ver con la pobreza, no tiene nada que ver con la falta de recursos, sino con el factor que decíamos antes, la volatilidad de las relaciones amorosas y, digamos, la liberación la liberación sexual. Es decir, en Occidente, desde los años 70, hemos sacrificado la protección de la vida del no nacido a la libertad sexual infinita. La tercera falacia que quería desmontar, por tanto, es esta, que la causa del aborto sea la pobreza y que, por tanto, y atención, porque en esto es algo en lo que caemos algunos de los pro-vida sinceros, caemos en el error de considerar que la causa es la pobreza y, por tanto, para erradicar el aborto bastaría con incrementar enormemente las ayudas a las mujeres, a las madres, las ayudas sociales, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que hay que aumentar mucho las ayudas a las madres, pero no porque piense que con esto se va a conseguir erradicar el aborto, por las razones que he dicho antes. Hay que incrementar las ayudas familiares porque tenemos un gravísimo problema demográfico. En España la tasa de fecundidad es de 1,15 hijos por mujer y eso es casi la mitad que la tasa de recambio generacional. Nos faltan la mitad de los niños, estamos teniendo la mitad de los niños que deberíamos tener para simplemente garantizar el recambio de las generaciones. Por eso hay que multiplicar las ayudas familiares, no porque esa sea una política antiaborto eficaz. La única política antiaborto realmente eficaz es la penalización.
Bien, la cuarta falacia que quiero desmontar, y perdón si ya me extiendo demasiado, es este mito de la irreversibilidad de las conquistas abortistas. Que mucha gente parece pensar que bueno, que qué lástima que en su momento se permitiese el aborto, qué pena, no tienen claro que el aborto sea algo positivo, pero están convencidos de que una vez permitido ya es imposible dar marcha atrás. Es el prejuicio según el cual los abortistas tienen el viento de la historia de su parte, el espíritu de los tiempos juega a su favor. Bien, yo sostengo que no existe el espíritu de los tiempos, no existe el viento de la historia. El viento de la historia es el que le imprimen a la historia los que vencen en la batalla cultural, como los abortistas van venciendo hasta ahora en la batalla cultural. Se extiende la impresión de que la evolución, esa dirección es incontenible. No lo es. Y lo estamos viendo, antes evocaba el caso de Polonia, donde en 1993, y mientras en el resto de Europa se avanzaba hacia una regulación cada vez más permisiva con el aborto, en Polonia se impuso una regulación más restrictiva, pero sobre todo el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es el país más poderoso, el país más influyente, al menos de Occidente. Lo que ocurre en Estados Unidos tiene eco inmediatamente, muy pronto, en el resto de países occidentales. Ya lo vimos desgraciadamente con la sentencia Roe vs. Wade de 1973, como la legalización del aborto en Estados Unidos, fue seguida como fichas de dominó que caen por su legalización en muchos países europeos. Pues bien, ¿por qué no ocurriría lo contrario? El gran hito en este asunto en los últimos tiempos ha sido la sentencia Dobbs vs. Jackson del año pasado, del Tribunal Supremo norteamericano, que revertía Roe vs. Wade y que abría la puerta a una restricción muy restrictiva del aborto en los estados que así lo decidan. Y ya hay 15 estados norteamericanos en los que se han aprobado hate speech laws, aludía antes María también, que es leyes de latido fetal, leyes que prohíben el aborto a partir del momento en que se pueda detectar el latido del corazón del feto. Y eso es muy pronto, eso es las 6 primeras semanas. Por tanto, este partido todavía no se ha acabado. El movimiento Pro Vida no ha dicho su última palabra. Y en todo caso, nosotros no estamos en esto por el resultado, no sabemos si ganaremos, quizás perdamos. En todo caso, seguiremos luchando siempre, porque no hacemos esto para ganar, hacemos esto porque sentimos que es nuestra obligación moral. Sencillamente, cuando nuestros nietos nos pregunten qué hacíamos mientras se mataba 1 de cada 4 fetos en el seno materno, y eso es lo que ocurre actualmente en España, esa es la proporción en España, queremos poder responderles algo. Y bueno, si sean creyentes, además, pues esperamos poder alegar esto en nuestro favor cuando comparezcamos ante Dios. Así que, bueno, nada más. Muchas gracias, Curro. Realmente es un lujo esta lección provida que nos ha dado. O sea, va a quedar grabado para la historia. Gracias, de verdad. Bueno, y... ¿qué toca ahora? Un minuto de silencio, como hicimos esta mañana, y que cada uno rece lo que quiera en ese minuto. Yo voy a rezar un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos las ofensas, que también nosotros perdonamos. Por la justicia, por la libertad, sin miedo a las etiquetas ni a la censura. No toleraremos ningún